Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. que viene también los docentes, hermana. Y bueno, nos reunimos delante de la imagen de la Virgen, de San Expedito, de San José y otras imágenes, y también nosotros que somos imagen de Dios vivo, cada uno de nosotros, en el que estamos, con nuestros reclamos, con nuestros pedidos de justicia, y pedimos al Señor y a la Virgen que nos fortalezca, que nos ilumine, que ilumine y fortalezca a todos los que quieren tomar decisiones en este momento para el bien de la provincia, que realmente baje la luz para que se pueda terminar este conflicto y todos podamos volver a estar en los espacios que podamos brindar. Que siga fortaleciendo todo este trabajo, todo este camino juntos, que haya realmente justicia y paz que tanto necesitamos. Y que especialmente los bendiga a todos ustedes en estas noches tan frías y los fortalezca adentro, ¿no? Que les dé el calor fuerte para seguir adelante y poner lo mejor en todo este campo. Lo vamos a pedir con mucha confianza a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. el Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. que descienda sobre ustedes y los acompañe y los fortalezca en lo más íntimo del corazón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por reunirse a un ratito y bueno, que esto fortalezca a todos. Nos visita un padre y un sacerdote de Buenos Aires, el padre Guillermo, por primera vez pisa Santa Cruz hoy, viendo con la nieve de hace 6 años que no nevaba y se vino a la campe, así que está, vio todo, vio Santa Cruz en un Una síntesis le hemos dado. Comió lenteja también, comió todo. Padre, está bienvenido acá. Nos acompañamos.